Vamos al análisis. Tengo el gusto de saludar a Marco Fernández. Él es investigador asociado de México Evalúa y del TEC de Monterrey. Marco, bienvenido, buenas tardes. Hola Gabriel, muy buenas tardes. Bienvenido, Marco, pues te acudimos contigo para analizar este tema del regreso a clases, que bien, pues me parece que es un tema complejo, es un tema que tiene muchas fotografías, porque creo que cada estado tiene, y esto me llama la atención, de pronto unos manejos de pandemia muy distintos a otros, y el semáforo epidemiológico federal pues resulta ser pues una referencia, porque al final de cuentas los estados tienen también sus propios semáforos. Pero bien, platicamos hace un momento, bien decimos, me parece que el regreso a clases o como se está planteando por parte de las propias autoridades, a veces parece como si fuera algo muy básico, cuando en realidad es un tema complejo. Pero si lo comparamos con la reactivación económica, de pronto veo mucha incongruencia decir que un espacio de una escuela pues es peligroso y plazas, como bien platicamos, llenas, áreas comunes como el malecón de ciudades costeras llenas de personas, incluidos niños. Y bueno, en esta mesa, en este mismo análisis, en esta misma canastita podemos poner a las escuelas. Entonces, pues es muy complejo, ¿no, Marco? Mira, sin duda alguna, y creo que tratando de poner las distintas piezas sobre la mesa. En primer lugar, es cierto, como lo decía, por ejemplo, la doctora Lauri, hay críticas muy fundadas respecto a la parte de las autoridades de salud en cómo han manejado los semáforos epidemiológicos y la manipulación que se ha hecho incluso de las cifras que muchas veces pues no corresponden a las que anuncian, salen los especialistas en salud, empiezan a cuestionar y entonces empiezan a moverse los colores del semáforo. Hay además, y lo vimos recientemente en el caso de la Ciudad de México, incluso problemas básicos de coordinación entre autoridades, no importando que sean, en este caso, del mismo partido político. El viernes de la semana pasada, cuando tiene su anuncio de cada viernes, precisamente de cómo va la evolución de la pandemia en la Ciudad de México, la jefa de gobierno anuncia que estamos en semáforo verde, cuando horas después la Autoridad de Salud Federal dice que estamos en semáforo amarillo. A la confusión se le agrega que el director de la agencia digital de la Ciudad de México, en entrevista en otro medio de comunicación en la noche del propio viernes, dice que vamos a regresar, que las clases se mantienen operando. Obviamente, bajo los protocolos que la propia Secretaría de Educación Pública había establecido, pues en el semáforo amarillo se establecen solo las capacitaciones, las tutorías académicas y la parte de apoyo socioemocional con aforos muy limitados, pero las clases se tienen que seguir a la distancia. Y por lo tanto, la Autoridad Educativa Federal tiene que salir a explicar esto y todavía para añadirle más confusión, el domingo, en un acto de político, la jefa de gobierno dice, bueno, pues en el caso Sí. de la media superior y de las universidades, ellas decidirán. Entonces, tenemos en ese sentido incluso también estados que han decidido que a pesar de que están en un semáforo verde, Querétaro estoy pensando, ha anunciado que regresará a las clases presenciales hasta el próximo ciclo escolar. La complejidad de las decisiones que cada estado está tomando sobre el semáforo y cómo hacer pilotos o no para ir poquito a poquito abriendo las escuelas de manera escalonada, se le suma la complejidad de aspectos en los protocolos que son esenciales, que todavía faltan, como por ejemplo la realización de pruebas aleatorias, incluyendo a los propios estudiantes para detectar los denominados casos asintomáticos. Esa parte no la ha querido hacer el gobierno federal y uno se pregunta por qué los gobiernos de los estados tendrían que estar esperando que la SEP o la Secretaría de Salud Federal de la Instrucción. Nada le impide a las Sí, secretarías, al gobierno de Jalisco o al gobierno de Sonora, etcétera, hacer ese tipo de pruebas, ¿verdad? Uno esperaría que claro. empezaran en estos pilotos a hacerlas. Entonces, hay una serie de complejidades. Yo escuchaba a tu compañero hace ratito en la nota que decía, en la Ciudad de México los papás se la van a pensar dos veces
por lo que está pasando de los reportes de contagios de los niños en las escuelas, como sugiriendo que los contagios se dieran en las escuelas. Aquí creo que tenemos que ser cautos en varios sentidos. Uno, reconocer en ese sentido, así como se critica, reconocer que en el caso de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, ellos dieron a conocer los números que habían detectado de reportes, de autorreportes, no fue detectados por pruebas Sí, aleatorias, de autorreportes de infectados. El Estado de México, que fue el otro que abrió así de así sin piloto ni nada, se ha caracterizado por la opacidad y no ha dicho nada, estamos pegados, o sea, yo vivo acá en la Ciudad de México y es difícil imaginarse que si en el caso, por ejemplo, de la alcaldía Miguel Hidalgo estamos en amarillo y Naucalpan, que está pegado, o Tlalnepantla está pegado, no hay una situación epidemiológica similar. Y el Estado de México no dice esta boca es mía para dar reporte sí. respecto a los posibles infectados que se hayan detectado. Pero al mismo tiempo, cuando me dicen se la piensan dos veces, lamentablemente y con toda franqueza, yo no veo que muchos papás se las piensen dos veces cuando están llenas las plazas comerciales en muchas ciudades. Uno puede ir a Querétaro, verlo en Guadalajara, verlo en Monterrey, etcétera. Las plazas comerciales llenas, los restaurantes por encima de los aforos, y no es como que los papás dicen, no, a los hijos no los llevamos a los restaurantes, no los llevamos a las plazas. Para eso no se lo piensan dos Sí, veces. Entonces, sí creo que en ese sentido hay que ser, de ver la fotografía más amplia y a toda esta complejidad que estamos platicando, se le suma todavía una mayor para las mamás y papás y para los docentes que nos ven. El día de ayer, la Secretaría de Educación Pública publica ya en el Diario Oficial de la Federación el nuevo calendario que se espera escolar para operar en el 21-22. Si uno observa todos los puntos que están contemplados en ese calendario, hay un montón de retos para su implementación, preguntas básicas que la Secretaría de Educación sí tiene que responder. Ahí sí viene la crítica. La subsecretaria, por ejemplo, de Educación Básica Federal, ha brillado por su ausencia desde que llegó al cargo. No ha abierto la boca para poder explicar justo que en uno de los niveles educativos fundamentales, que es básica, cómo se están imaginando la implementación de este calendario y las pláticas que está teniendo con sus contrapartes en los estados para esta sí. implementación. Esa parte, para cualquiera que es maestra, maestro de las escuelas en nuestro país y ya vio el calendario, pues tiene un montón de dudas y ahorita si quieres las platicamos. Entonces, vemos todas estas fotografías y con franqueza además, el calendario pareciera que no está tomando en cuenta realmente el reto de lo que va a implicar para el siguiente ciclo escolar esto denominado de clases híbridas. Entonces sí creo que Sí. es no solo complejo, sino muy molesto, Gabriel, que la autoridad tampoco, y no solo la federal en los estados, le está entrando bien al tema y sigue el problema de las afectaciones de aprendizajes emocionales, de abandono escolar, de dificultad incluso para los jóvenes que están terminando la media superior y que están buscando muchos de ellos trabajar, de integrarse exitosamente al mundo laboral porque ni siquiera las cosas que tenían que haber aprendido lo aprendieron. Ya, muy interesante lo que planteas. Entonces, si logro, y para que la audiencia nos escuche, hay una, digamos, un completo aislamiento entre esta subsecretaría de Educación Pública, bueno, la Secretaría de Educación Pública Federal y las contrapartes de los estados, porque pues también cada estado va a tener una característica distinta en cuanto a su manejo de la pandemia, Marco. Incluso hay una parte que a veces se nos olvida y que nos lo recuerdan los especialistas de salud y tienen toda la razón del mundo. Estados muy grandes, como por ejemplo el Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, son estados que uno no puede asumir que todo el estado está en el mismo semáforo epidemiológico. Y como no hemos logrado ni siquiera hacer esa diferenciación, terminamos barriendo literalmente parejo. Y hay lugares, comunidades rurales, en donde los niveles de infección son
en algunos de ellos mucho menores y que tienen mucho menores recursos para poder mantener las clases a la distancia, que uno tendría que pensar otra vez con pilotos bien implementados, regreso presencial en ese tipo de comunidades. No es porque, vamos a poner ejemplos, no es porque Zapopan está completamente en un semáforo, supongamos, amarillo, Aislado. y otras partes de Jalisco que tienen menos niveles de infección, tengan que entonces estar sujetándose a los mismos protocolos en términos de clases a la distancia, porque no somos capaces de hacer esa diferenciación. Entonces, esta falta de tomarse en serio la complejidad de la pandemia y no realmente entrarle al corazón de los efectos negativos sobre la educación, sí está provocando que allá afuera hay miedo, hay incertidumbre y también hay incongruencia, porque por un lado, tú lo decías muy bien Claro. hace ratito, cuando uno ve la matrícula en general reportada que supuestamente ha tenido algún tipo de presencialidad, es menos del 4.6% de la matrícula total, bien poquito. Eso te indica que obviamente la gran mayoría de mamás y papás duda, tiene miedo para poder animarse a poco regresar a sus hijos al aula. Hay incongruencia porque muchos de ellos, con franqueza, como lo hemos dicho, están en las plazas y se los llevan también, o están en los restaurantes y demás. Hay también una Sí. parte que todo esto se produce, Gabriel, por la falta de liderazgo y de la falta de capacidad de las autoridades para ganarse la confianza de la ciudadanía, porque cuando hay contradicciones como la que describí de la Ciudad de México, y tú eres papá en la Ciudad de México, pues dices, no, pues estos ni siquiera se ponen de acuerdo para ver en qué semáforo estamos Sí. y qué implica el semáforo. Marco, pues muy interesante todo lo que nos estás diciendo. Por cierto, yo destaco este portal de experiencias estatales en el regreso presencial a clases. Me llama mucho la atención. Bueno, ya no nos va a alcanzar el tiempo de poderlo platicar, pero bien dices, estoy revisando el Estado de México en su, digamos, el análisis que hacen desde la Escuela de Gobierno y Transformación Política del TEC de Monterrey, y bien dices, pues el Estado de México brilla por su ausencia en cuanto a la información de los propios reportes de cuántos alumnos han regresado. Verdaderamente muy complejo. Se viene, me parece que un dolor de cabeza para las autoridades estatales de educación, las federales, pero sobre todo, Marco, los padres y madres de familia, por final de cuentas, pues los que van a estar ilusionados con el regreso a clases son los jóvenes, pero si no hay condiciones, si no hay infraestructura, si no hay coordinación, porque están completamente desconectadas las autoridades de un nivel con otro. Te agradezco infinitamente esta charla, Marco Fernández. Muchísimas gracias, Gabriel. Y solo un último comentario. Justo, esa es la parte que como sociedad yo no me canso de decir. Si no hacemos la presión necesaria, tanto las autoridades de los estados como la autoridad federal, en verdad las consecuencias las están viviendo esta generación que está en peligro. Sí, yo escuchaba el término de que esta generación está al borde de un vacío, un abismo generacional, todo esto por el impacto de la falta de las clases. Muchísimas gracias a Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa y del TEC de Monterrey. Como siempre, muchísimas gracias.